Así. Ya, bien. Muy buenas noches. Me es grato saludarles. Soy Jessica Brooks, gerente de la División Médica de Grupo Menarini para Centroamérica y el Caribe. Hoy es un placer tenerlos a todos ustedes para aprender acerca del manejo emocional infantil en tiempos de crisis. Gracias a nuestras páginas en Facebook de Lacto y Espasmo Digestome, es que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes este tema en donde tendremos una oportunidad de aprender de una reconocida psicóloga clínica quien nos aconsejará acerca de temas de ansiedad, tensión física, tomar en cuenta que hoy en día se estima que la ansiedad en nuestros niños y niñas ha sufrido un aumento en sus niveles debido a los constantes cambios en sus rutinas y en lo transitorio que ha sido la cuarentena, que como región centroamericana y el Caribe, que están hoy unidos acá, ¿verdad? Esto es algo que nos ha estado sucediendo. Pero afortunadamente nuestros niños y niñas también pueden desarrollar herramientas emocionales que los ayuden a enfrentar de una mejor manera y adaptarse a estos distintos estresores que amenazan su bienestar psicológico, ¿verdad? Y muchas veces esto también va a repercutir en ciertas manifestaciones físicas como las gastrointestinales y entre otras, ¿verdad? Para ello es muy importante el gran aporte que tenemos como padres o cuidadores, quienes juegan un rol importante en enseñar, guiar y también modelar el manejo adecuado de la ansiedad. Pero para todo esto, ¿quién mejor que nos pueda conocer y quien nos pueda dirigir en este tema, como es la experta licenciada María del Mar Carrizo, de quien me permito leer parte de su currículum? La licenciada es egresada de la Universidad Católica Santa María la Antigua en Panamá, es psicóloga clínica y psicoterapeuta también. Es psicóloga clínica de niños y adolescentes, trabaja con padres y ha brindado asesorías, charlas, cursos y talleres dándoles sobre todo herramientas para la crianza y desarrollo emocional de sus hijos. También ha trabajado capacitando a maestras de preescolar en temas de desarrollo infantil y sobre todo cómo crear esos espacios escolares más dinámicos y respetuosos de las emociones de nuestros niños. Para mí es un gusto y un placer presentar a la licenciada Carrizo. Por favor, licenciada, el tiempo es suyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias también a Menarini por este espacio y por esta invitación. Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y poder llevarles un poquito de información y un poquito de guía a todos estos hogares y a todos estos padres, pues que como tú bien has dicho, se han visto afectados, no solamente por el tema de la pandemia, sino también por todas las consecuencias que esto ha traído, los nuevos roles que han acarreado para los padres, para los niños. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Y justo pensaba que qué oportuno hablar de esto porque casualmente el 10 de octubre se celebraba el Día Internacional para la Concientización de la Salud Mental. Así que qué bueno poder estar abriendo esta conversación en este mes tan importante para nosotros los psicólogos y terapeutas a nivel mundial, en donde hacemos un poquito de pausa para reflexionar y iniciar estas conversaciones tan importantes como lo son de salud mental, sobre todo hablando en temas de niños, que es cuando ellos están en esta hermosa etapa y que es desde este momento también en donde podemos empezar nosotros a introducir este vocabulario emocional y este desarrollo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que podemos comenzar. Eh, Voy a ir haciendo la presentación y al final, perdón, entonces, junto con Jessica leeremos y trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas que se puedan. Y si no, pues también les dejo al final mis datos para que me puedan contactar si desean en mi cuenta de Instagram, también mi correo, para cualquiera pregunta o consulta que tengan. Así que bueno,
Obviamente quisiera arrancar, como les acabo de comentar, hablando un poquito de lo que es la salud mental y por qué es tan importante hablar de ella justo en este momento, en estos meses que hemos estado pasando por una situación que no ha tenido precedentes, una situación que ha venido a cambiar la manera en la que vivíamos nuestra vida y de alguna manera balanceábamos con el estrés de la vida diaria esta salud mental. Eh, Claramente la salud mental determina la manera en la que podemos manejar o hacerle frente a nuestras situaciones de estrés, a la relación que tenemos con las demás personas, que tanto vamos a dejar que eso impacte nuestra funcionalidad y nuestras relaciones interpersonales y determina también nuestra toma de decisiones, nos incapacita o nos permite poder tomarlas. Y va a tener un impacto en nuestra manera, en la manera en la que se van a desarrollar y desenvolver nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra conducta. Entonces, como les decía, eh, todo este tiempo, todos estos meses de pandemia que hemos vivido a nivel mundial han venido un poquito como a ejercer una influencia, a ejercer un rol y una presencia que no teníamos antes y que si bien ha impactado a diferentes niveles y a diferentes escalas, hablando desde los más pequeñitos hasta los padres y los cuidadores, como tú bien decías, Jessica, inclusive hasta los adultos mayores y los adultos de la tercera edad. También tenemos a abuelitos padeciendo depresiones y crisis de ansiedad muchísimo más alto y muchísimo más en incremento que hace unos meses atrás por la situación y lo difícil que ha podido ser, sobre todo por el tiempo en la que se ha mantenido la situación. Cuando hablamos de salud mental y, por ejemplo, hablamos de ansiedad, tenemos que posicionarnos obviamente en el contexto, pero también tenemos que posicionarnos en entender que tener un poquito de ansiedad y los niveles de ansiedad con los que a veces nos manejamos, el estrés del día a día en el trabajo, el corre-corre de aquí para allá con los niños y la escuela, las tareas, todas nuestras obligaciones sociales, etcétera, las cuentas por pagar, el tráfico para llegar a la casa, todo este poquito de estrés que cuando se va sumando pues hacemos un gran vaso. Antes pues era algo que podíamos manejar y encontrábamos maneras como para poder liberarlo. Sin embargo, ahorita, con el tiempo y la duración de la pandemia, se ha convertido, y la incertidumbre que esto ha traído, se ha convertido en algo que sí, que pareciera que no pudiéramos como deshacernos de. Entonces, hemos empezado como a guardarlo o hemos empezado a buscar mecanismos que no son los más sanos, como tú bien mencionabas también el tema de la alimentación hace un momento, eh, que definitivamente pues tienen una influencia en una repercusión a nivel de salud. Entonces, al final es poder hacernos un poco conscientes de tomar ese espacio, ese tiempo para, así como hacemos todo lo demás y nos encargamos de todo en la casa y tratamos de ser las super mamás y los super papás y los super colaboradores para esa empresa, es también tomarse ese momento para decir, oye, hoy no me siento bien, hoy todo es demasiado abrumador, hoy todo es demasiado para mí, simplemente es demasiado. Y yo digo y siempre pienso que poder posicionarme desde esa postura en la mañana cuando me despierto y hago como mi autoexamen de cómo me siento, cómo están mis niveles de energías, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos, o a la hora de irme a dormir, ¿no? Cómo estuvo, por ejemplo, mi alimentación ese día. Estuve con muchos cravings, con muchas eh, antojos de comer cosas dulces o estoy con cero falta, o sea, no tengo para nada apetito. Entonces, poder un poquito hacer este examen, este autoexamen, para ir dándonos cuenta de qué es lo que nos está pasando y poder realmente como que atacarlo. A veces cuesta mucho poder llegar a la raíz y decir que esta apretazón en el pecho que teníamos es ansiedad. O a veces cuesta mucho darnos cuenta de que este insomnio y que estas ganas insaciables de comer al final del día son ansiedad, es miedo, es temor a la incertidumbre, a temor a todo lo que está pasando. Entonces, pero si no nos tomamos este tiempo,
pues seguimos, ¿sabes? Seguimos como cargándonos y cargándonos y cargándonos. Y como dice el título de un libro que me encanta, al final el cuerpo siempre lleva la cuenta y en nuestro cuerpo siempre va a quedar la huella y va a quedar esa marquita. Es como si te vas haciendo picaditas de mosquito, por ejemplo, que nunca te tratas, entonces te van quedando y te van quedando hasta que simplemente llega un momento en el que ya no hay espacio para una picadita más y ya es como demasiado, ¿no? Ya se convierte en otra cosa, ya un poquito más complicado si trae veneno. Entonces, un poquito esto, tratar de hacer este espacio y este tiempo especial para poder determinar cómo estoy, cómo me siento, cómo me encuentro, cómo me estoy posicionando y cómo me estoy relacionando con los demás. ¿Y por qué empiezo hablando de esto si es una charla para niños? Bueno, porque las personas que están alrededor de los niños somos los adultos, somos sus padres, somos sus cuidadores, somos sus tíos, somos sus abuelos. Cualquier persona que esté viendo o escuchando esto en este momento seguramente tiene alrededor en su vida a un niño o ha tenido en algún momento a un niño en su cargo, a un adolescente, y yo no puedo partir y empezar hablando de lo que le pasa a los niños si no parto y empiezo hablando de lo que le pasa a los adultos y de lo importante que es que los adultos se tomen ese tiempo, se apropien y empiecen a tener una relación más cercana con su salud mental y con su mundo emocional, porque si no, no hay nada que enseñarle. Si bien siempre decimos que somos los padres y los adultos alrededor de los niños, su mejor maestro, los niños son estos seres esponjitas que están súper ansiosos de aprender, de descubrir el mundo, eh, de copiarnos simplemente. Y yo no puedo partir hablando de todo lo que hacen los niños o diciendo que todo lo que hacen los niños está bien o está mal, si yo no empiezo pues hablando de los adultos y de lo importante que es que los adultos también hagan su pausa y se posicionen en un lugar en donde se pregunten qué estoy haciendo, hacia dónde quiero ir, cómo quiero ser ese ejemplo y esa guía de salud mental para mis hijos, cómo quiero yo ser ese modelo de persona que trata de hacerse cargo o trata de apropiarse de su mundo emocional para que luego ese niño sea un adulto que también tenga gestión sobre sus emociones y que también tenga una relación cercana con ellas. Así que quería partir por esto. Y bueno, un poquito hablando de todo lo que todos sabemos, de todos estos factores que han estado interfiriendo un poquito en el tema del manejo emocional con los niños y un poquito de los factores que han estado interfiriendo en esta época y en estos tiempos de crisis y tiempos tan difíciles. Lo que estábamos hablando hace un rato, un día pues vivíamos nuestra vida normal, yendo a la escuela, yendo a nuestros trabajos, teniendo nuestros momentos sociales de esparcimiento, de entretenimiento y al día siguiente pues ya todo el mundo se tiene que quedar en la casa, pasamos a adoptar un modo de teletrabajo y de trabajo remoto al cual no teníamos idea, del cual no estábamos para nada acostumbrados y que ha sido un proceso de adaptación. Yo creo que sí nos preguntamos cómo fueron los primeros meses o hacemos como una recapitulación hacia los primeros meses de la pandemia, seguramente para muchos de ustedes los primeros meses van a haber sido una cosa completamente diferente a lo que es ahorita en términos de escuela, en términos de trabajo, en términos de la organización y la disposición simplemente en casa. Yo creo que los primeros meses, parte de esa adaptación era también vivir un poco esos duelos, y bueno, lo pongo en términos de niños, los duelos sociales, sobre todo para ellos, el duelo de haber dejado de ir a la escuela, el duelo de haber dejado de ver a mi maestra todos los días en persona, el duelo de haber dejado de tener la oportunidad de recibir una educación que me beneficie, porque algo de lo cual tenemos que hablar y es una realidad que no podemos ocultar, es que la escuela virtual no es para todos los niños y aunque tratemos de hacer nuestros mejores esfuerzos, y yo sé que lo están haciendo, por lo menos aquí en Panamá, me consta que muchísimos colegios están tratando de mejorar y están tratando cada vez de ser muchísimo más inclusivos, por así decirlo, en cuanto a la manera en la que le llegan a sus estudiantes a través de una pantalla, si bien hay un porcentaje al cual
no importa todos esos esfuerzos, simplemente va a ser muy difícil porque hay capacidades y hay habilidades y fortalezas diferentes en cada uno de nosotros. Y ese niño para el cual le está siendo muy difícil, seguramente era el niño que se beneficiaba de que la maestra decía que había que sacar el lápiz de color rojo, pero él se perdió en la indicación, él simplemente hizo así y vio que que sus compañeros estaban sacando el lápiz rojo y él dijo, yo también lo tengo que sacar. Y eso es algo que no tienen ahorita, es algo de lo cual ahorita no tienen la oportunidad porque está haciendo una educación casi que individualizada, pero con sus amigos en la pantalla. Entonces, definitivamente ha sido algo que ha interferido, ha sido algo que ha, eh, dejado su influencia y de lo cual también tenemos a niños muy cansados, después de estar tanto tiempo también en la pantalla, después de estar tanto tiempo, yo lo veo como algo, como esta necesidad que tiene el ser humano por estar conectando y es que es muy difícil, y no estoy hablando de conectarme a través de la tecnología, estoy hablando de conectarme con el humano, con el otro, que a través de una pantalla es sumamente difícil. Si hasta para nosotros como adultos es difícil a veces que tenemos las reuniones por Zoom, que si los cumpleaños, que si las reuniones con los amigos, etcétera, y es como que uno se siente como que no es igual. Pues para ellos es muchísimo peor poder darle ese sentido, pues porque en verdad casi que no lo tienen. Otra cosa también, otro factor que ha venido a influir es los nuevos roles que han empezado a ejercer todos los miembros de la familia, empezando por los cuidadores y los que están a cargo un poco de esos niños pequeños. Porque hablando de un estudiante un poco más grande, eh, sí toma un tiempo pues la adaptación y el tenerle que explicar cómo conectarse a las clases. Yo tengo niños, pacientes de 5 o 6 años que ellos solitos se conectan a los Zooms y ellos son los más expertos. Ellos me enseñan a mí cómo cambiar el fondo, cómo levantar la manito, cómo mandar el corazoncito, o sea, expertísimos. Pero para los más pequeños ha sido todo un reto para el cuidador que está a su alrededor y para la persona que está como a cargo, porque definitivamente pues es un reto, ¿no? No se quedan tranquilos, se desconcentran. Claro, y pensemos, este era un niño que sus pocos años de vida escolarizado estaba acostumbrando a ir, a interaccionar, a tener experiencias, vivencias sensoriales, a tener relaciones con los demás, a aprender a partir de estas experiencias, estas relaciones, y ahora estoy en mi casa con mi mamá aquí al lado diciéndome que la L sube hasta arriba, y entonces, o sea, qué fastidioso eso, ¿no? Pero también qué difícil para esa mamá que no tenía nada que ver con aprender o con enseñar, con ningún tipo de profesión cercana a la de educación y que ahora tenga que ser mamá, ser maestra, seguir cumpliendo con mi trabajo, ser esposa o también cuidar de mi pareja, ser hija y hacerme cargo también de mis padres si tengo papás adultos mayores o si están enfermitos. O sea, toda una nueva serie de roles para los cuales no estábamos listos, no estábamos preparados, simplemente llegaron y te los pusieron cual cascos encima y se ha hecho una gran torre. Entonces vamos pensando, ¿no? Qué abrumado, o sea, yo me siento abrumada simplemente de decirlo y esta es la realidad en la que se han convertido los hogares de muchísimas personas, sobre todo de los padres, en los últimos 8 o 7 meses que llevamos de pandemia. Ni hablar de lo que trae la pandemia como factores e influencia de por sí, en donde viene a cargarnos con esta incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber hasta cuándo, de no saber quién puede estar contagiado o si me contagio, de no saber los riesgos, de no saber qué va a pasar con mi trabajo, cuándo voy a volver a mi trabajo, qué va a pasar con el tema económico, o sea, tantas cosas que ha traído acarreando el tema de la pandemia, que ya de por sí eso es como casi que un disfraz completo que nos están poniendo. Pesado, o sea, imagínense como esta armadura que usaban los caballeros antes, que peleaban y rescataban a las princesas en los castillos. Eh,
y los duelos sociales, o sea, la parte esta de perder un poco esta conexión y esta relación humana. Los seres humanos estamos biológicamente diseñados en nuestro cerebro para conectar con el otro. Pensemos, por ejemplo, en ese bebito que está llorando, está muy irritable, está que no se puede consolar, o sea, que está como que no se calma, no deja de llorar y está como que llorando, muy incómodo. Y no es hasta que llega alguien que se conecta con su necesidad, que se conecta con él a nivel emocional, que se conecta con él a nivel humano, tacto, calor. Te estoy mirando, te estoy tocando, te estoy sintiendo, te estoy escuchando. Sí, mi amor, estás muy cansado. Sí, mi amor, tienes mucho frío. Ay, yo sé que lo que tú necesitas es comer. Ya te voy a preparar tu comidita. Así, de esa manera, ese bebé luego crece y se convierte en un niño que necesita exactamente lo mismo. Necesita y sigue necesitando de ese contacto, de esa cercanía, de ese saber que tú estás aquí y de que tú eres ese lugar que me provee seguridad, hablando de los cuidadores, por ejemplo, pero también de los compañeros, eres esa persona también que me enseña, porque yo existo a partir de mis relaciones contigo, a partir de mis interacciones, de mis vivencias contigo. Entonces, eso es algo pues que hemos perdido eh, fuera de la casa, hemos perdido lo que estaba fuera y se nos ha obligado a simplemente quedarnos con los que estábamos ya viviendo en la casa y que suena muy bonito y suena muy fácil y qué bonito pues el tema de convivir en familia y pasar, pasar más tiempo juntos. Y al principio yo misma lo planteaba como que veamos esta como una oportunidad para hacer pausa, para volver ¿sabes? A convivir, a tomarnos ese tiempo de calidad con nuestros hijos que antes por el rush del trabajo y de la vida no podíamos, pero ahorita también es como, qué duro, qué duro porque he perdido, las mamás, por ejemplo, han perdido hasta su privacidad para ir al baño, o sea, no hay límites, no hay privacidad, no hay este espacio es tuyo, este espacio es mío, porque simplemente estamos todos bajo el mismo lugar, bajo el mismo techo todo el día. Entonces, obviamente son cositas que yo le llamo como los ingredientes que se van agregando como a esa sopa, que al final pues se convierten en esa gran sopa que no sabemos qué hacer con ella, que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo lidiar y que en los niños se va a manifestar de muchísimas maneras. Y yo hoy podría hablarle de todas las cosas que yo sé y de todos los libros que yo me he leído, de todas las herramientas y técnicas que yo he estudiado, pero al final del día no va a haber nada que funcione más para un papá o para una mamá que algo que le haga completamente sentido a ellos. Entonces, yo hoy invitaría a mamá, a papá, a ese cuidador que está a cargo de ese niño, sobre todo estoy hablando y refiriéndome a niños en edades entre 3 4 5 6 años, que son edades como muy pesadas por el nivel de dependencia, por el nivel de intensidad, por ejemplo, con el que se viven también las emociones. Yo les invitaría a que hagan un poquito de reflexión de cómo quieren que esta situación pues determine tal vez la manera en la que ustedes van a llevar su parentalidad de ahora en adelante. Y algo que, por ejemplo, yo siempre converso con una súper buena colega que también ha hablado en este espacio de Menarini, con Lizzie, es, por ejemplo, que los papás nunca se toman el tiempo para decidir qué tipo de padres van a ser. ¿Vamos a ser padres permisivos o vamos a ser padres súper autoritarios? Que aquí esto es casi como que la academia militar, o vamos a ser unos padres eh, más flexibles. O sea, ¿qué tipo de padres y qué tipo de parentalidad ustedes quieren llevar a sus hijos y a sus hogares hoy? ¿Quién sabe cuánto tiempo más nos quedemos pues en esta situación de pandemia? ¿Quién sabe por cuánto tiempo más la nueva normalidad, que no me gusta llamarla así,
sea esta de tener que estar en escuela virtual, en trabajo virtual, sin poder seguir reuniéndonos y teniendo esos momentos de esparcimiento. Entonces tratemos de hoy que podemos hacer la pausa y si estás viendo esto, 100% pienso que es por algo. Tratemos de sentarnos y decir, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué tipo de padre quiero ser? ¿Cómo lo voy a hacer diferente mañana? Y yo algo eh, que siempre le digo a los papás y que es totalmente cierto es, yo no creo que nunca exista o que exista, mejor dicho, un papá que intencionalmente quiera hacerle la vida difícil o la vida de cuadritos a sus hijos y tampoco creo que exista un hijo, por lo menos no uno mayor de edad, que intencionalmente quiera hacerle la vida de cuadritos y que intencionalmente se despierte todas las mañanas y diga, hoy voy a hacer la pataleta más grande del mundo para que no se les olvide. Claro que no, o sea, no existe ni la una ni la otra, pero sí existe la capacidad de parar y pensar y ver qué estamos haciendo hoy, qué podríamos mejorar y hacer un poco más eh, viable y un poco más manejable la situación para mañana. Entonces, como les decía hace un rato, un poquito de las señales de alarma y de las cositas pues que nos van a ir diciendo que hay situaciones a las cuales tenemos que prestar la atención a nuestros niños. Del lado izquierdo, las rojas son las que corresponden un poco a niños más pequeños y las verdes son las que ya son un poco, perdón, estudiantes un poco más grandes o hijos un poco más, llamémosles, de preadolescencia, adolescencia. Entonces, por ejemplo, les pongo pérdida de apetito o apetito en exceso, niños que están, al principio de la pandemia tenía muchísimas mamás llamándome, Marimar, no sabes, no deja de comer, le doy la comida y me llama 2 minutos después, mamá, tengo hambre, todo el día, mamá, tengo hambre. Yo no sé si esto es ansiedad, yo no sé si esto es normal, no sé si darle comida o por el contrario, no tengo nada de hambre, no como, no me pasa nada, cosas que antes comía ya no me interesan, ya no quiero comer. Entonces un poquito empezar a verlas, ¿no? A ver, no es que estoy diciendo que esto sea como un listado para el cual hacemos un checklist y decimos, ok, definitivamente tiene esto, no es para darle como un diagnóstico o una categoría, pero sí para ponernos en aware, como para hacernos un poco conscientes o empezar a prestar un poco de atención, porque a veces la suma de estas sí nos está indicando algo, y por lo menos en niños más pequeños, ellos todavía no tienen la capacidad para expresarse y hablar, todavía no tienen un vocabulario tan fluido como lo tenemos nosotros los adultos o lo tienen los adolescentes, por ejemplo. Entonces es a través de sus conductas que ellos nos están tratando de decir que algo está pasando. Por ejemplo, dificultades en el sueño, niños que perfectamente tenían su rutina de sueño. Justamente esta mamá o esta mañana me escribió, bueno, que va a ser mi hijo mayor, creo que toda la situación lo ha estado afectando muchísimo, sus rutinas del sueño se han ido por el caño completamente, ya no duerme nada, no puede dormir solo, o sea, estamos hablando de niños relativamente pequeños, entre 5, 4, 3 años. Entonces, esto de pensar que a los niños no les afecta o esto de desestimar la importancia que es también abrir el espacio con ellos, hablarlos de frente, es completamente pues errado porque la realidad es que ellos tampoco se escapan de estas consecuencias y todas estas dificultades pues que ha traído la situación y ellos las necesitan expresar, las necesitan sacar de alguna manera. Comportamientos o conductas inapropiadas. Muchas veces, y justamente también escuchaba en un podcast, los niños actúan lo que ven en sus cuidadores. A veces sus cuidadores se sienten muy abrumados, están completamente con su vaso desbordado. Pero tú sabes, ¿no? Uno es adulto y uno trata de mantenerse ahí como, bueno, aquí me mantengo, ¿no?
Pero el niño es niño, el niño lo que siente, él lo tiene que dejar salir. Y para ellos las emociones se viven en el cuerpo y no pueden salir racionalmente. La emoción se siente y se vive en el cuerpo y se expresa en el cuerpo. Entonces empezamos a ver conductas de pegar, conductas de empujar, conductas morder, empezamos a ver estas pataletas y estos constantes berrinches, por los que todo, en Panamá por lo menos le decimos berrinches, no sé cómo le dirán en Guatemala o en otras partes de Centroamérica. eh, en las que constantemente está como que si no le doy lo que quiere de una vez es un drama, si no le doy, si le digo que no a algo de una vez es un problema, o sea, no, cosas a las que él antes podía tolerar ya no las puede tolerar. Entonces, más que verlo como mi hijo es un problema, tengo un hijo malo o mi hijo es malo, exacto, es verlo como que hay algo que le está pasando, que él me está diciendo a través de esa conducta. Vuelvo y digo, nunca ningún niño hace las cosas de manera intencional y nunca ningún niño lo hace porque quiere. Es más, para los niños también es muy incómodo y las emociones incómodas, porque a mí no me gusta llamarlas y clasificarlas en positivas y en negativas, llamémoslas las emociones incómodas, también son incómodas para ellos, también es incómodo para ellos sentirse de esta rabia y este enojo que no me puedo controlar y que necesito patigar y que necesito pegar. Hay algo adentro de mí que no se puede controlar porque no tiene la capacidad. Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Regresiones de conductas previamente adquiridas, niños que, por ejemplo, ya habían dejado de usar el pañal, ya estaban entrenados perfectamente para ir al baño, ya estaban avisando, o niños que, por ejemplo, habían dejado la leche, la tete, o habían dejado el chupo y que empezaron a pedirlo de vuelta, niños que habían también, por ejemplo, dejado el muñequito favorito, ya lo habían dejado de vista, han vuelto entonces a pedirlo, a estar todo el día como muy clingy de ellos. Es perfectamente normal, es circunstancial, es debido a la situación que estamos pasando. Sin embargo, eso no quiere decir que va a ser normal o que vamos a dejarlo ser en un largo periodo de tiempo, ¿no? A ver, si bien estamos en un largo periodo de tiempo en la pandemia, pero yo durante ese largo periodo de tiempo con estas conductas voy a estar muy pendiente, muy encima, con, ¿sabes? Como viendo mis banderitas y viendo todas las señales que me puedan estar indicando que algo está pasando, porque al final definitivamente algo sí pudiera estar pasando y yo, sabes, no tengo que pasar por esto solo si yo he intentado tal o X cosa, que yo había tomado un curso hace mucho tiempo sobre disciplina, sobre emociones, pero resulta que no me está funcionando. Habemos expertos y profesionales que trabajamos en esto y no es algo para lo cual los padres pues deban pasar solos y muchas veces yo le digo a los papás cuando me preguntan cómo es el proceso terapéutico, qué quieren hacer, quieren, es que mi hijo necesita la terapia ya, ya, ya. Yo digo, mira, vamos a tener primero una cita nosotros, los adultos, vamos a determinar cuáles son nuestras necesidades y cuál es nuestro plan de ruta, qué es lo que necesitamos sacar como nuestros objetivos y ver si realmente iniciar un proceso terapéutico sería beneficioso para el niño o si solamente nos mantenemos, por ejemplo, en hacer unas citas tú y yo cada 15 días o una vez al mes o hacemos para tal conducta, por ejemplo, asesorías específicas en conductas que muchos papás a veces quieren erradicar, o sea, que nos dedicamos a esto. Entonces, pero eso no quiere decir que todas estas cosas, pues yo las voy a dejar pasar y voy a hacer como que la vista gorda y nada está pasando, ¿no? Llanto excesivo, muchísima irritabilidad, muy baja tolerancia a la frustración, muchísima necesidad como de estar ahí como mami, mami, papi, papi, y es perfectamente normal y entendible. O sea, el niño necesita del otro para poder regular sus estados emocionales. Eh, y el niño necesita, además, que el otro le provea de esa seguridad, le provea de ese,
estoy aquí, estás a salvo, no hay nada que te vaya a pasar, yo me voy a hacer cargo. Pero pensemos en lo que veníamos hablando hace un rato. A veces, y por toda esta situación, ni nosotros como adultos nos sentimos tan seguros y nos sentimos tan realmente certeros de lo que eh, este, no nos sentimos ni realmente certeros de lo que, de lo que va a pasar o de lo que podemos hacer. Entonces, por eso, obviamente, pues siempre dejar la ventana abierta a buscar a un profesional que pueda ayudarlos. Del otro lado, en chicos un poco más grandes, preadolescentes o adolescentes, por ejemplo, podríamos hablar de aislamiento social, ya ni siquiera les interesa el conectarse a los Zooms o a las reuniones con los compañeros, ya ellos están en un nivel en el que ya no quieren saber de nadie, tristeza o preocupación excesiva, dolores en el cuerpo, lo que hablaba hace un rato de todo lo que vamos acumulando en el cuerpo, que no va saliendo, nos va enfermando, dificultades de atención y concentración, no saben lo difícil que ha sido también, no solamente para los más pequeños, sino también para los preadolescentes y adolescentes, todo el tema de las clases virtuales, completamente difícil. Tengo preadolescentes y adolescentes que me dicen que conectarse a las clases es una tortura, tratar de mantenerse concentrados es una tortura, porque claro, como vuelvo y digo, o sea, no tenemos, hace falta algo, hace falta la esencia detrás de lo que requiere pues un proceso de aprendizaje que a través de una computadora pues no lo podemos sentir, ¿no? Muchísima desmotivación y pérdida de interés, cosas que antes los motivaban y los, ¿sabes? Los deportes, instrumentos musicales, hobbies, bailes, etcétera, se han sentido muy desmotivados y con mucha pérdida de interés ante ellos. Ya no les llama la atención, ya no los quieren tomar, ya no lo quieren hacer. Entonces, al final son señales a las cuales debemos prestarle atención, sobre todo si se van agravando en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, lo que les decía hace un rato sobre cómo funciona el cerebro de los niños, aquí les pongo una imagen de un cerebro y les pongo una línea sobre el medio para explicarles, y este ejemplo me encanta, lo usa Daniel Siegel, que es un psicólogo, terapeuta, que trabaja con familias y niños, tiene muchísimos libros, los invito a que los lean, y él habla de cómo funciona básicamente el cerebro de los niños. Entonces, él lo explica como el cerebro, como esta casa que está en remodelación a lo largo de sus primeros años de vida. Entonces, digamos que en los primeros años se está construyendo inferior, pero este cerebro inferior es la primera planta de la casa. Este cerebro inferior es un cerebro completamente inmaduro, es un cerebro completamente impulsivo que actúa por impulso. Por ahí no pasa el preparados, listos ya, eso va del preparado al ya. O sea, del 0 al 10 enseguida. Lo pueden ver, por ejemplo, en niños pequeños que pasan del 0 al 10 completamente en estados emocionales muy rápido y que uno se queda, pero tú hace 2 minutos estabas perfecto. Bueno, este es el cerebro inferior operando, este es el cerebro primitivo, es el cerebro que actually es el que compartimos con los animales, con los reptiles, porque es el cerebro que está listo para el ataque. Es el cerebro que ante cualquier situación o estímulo que sienta como una amenaza, se prepara y ya no les he terminado de decir listos y ya él está más que puesto. Entonces, y atacando completamente. Entonces, es un cerebro irracional, es un cerebro impulsivo, es un cerebro inmaduro, es un cerebro que no tiene la capacidad de regularse, entonces vamos viendo, ¿no? Y es un cerebro que se está formando, que todavía está en desarrollo. Algo que no les dije al inicio, cuando les puse esta lámina del cerebro, es que desafortunadamente y por desgracia, para desgracia de muchos,
el cerebro humano y el cerebro humano está en esta fase de desarrollo aproximadamente hasta los 25, 26 años. Entonces, básicamente, este niño que nosotros tenemos hasta los 8, 9, 10, inclusive a los 15, 16, 17, sigue operando bajo un cerebro inferior. Entonces, cuando tenemos a este niño que pasa de 0 a 100, que tiene conductas completamente irracionales en cuanto a la expresión y el manejo de sus emociones, es un niño que simplemente está operando desde su cerebro inferior y que no tiene de otra, porque así es como estamos diseñados. Entonces, la parte superior empieza a remodelarse o empieza a, vamos a decir, que empezar a habitarse o a amoblarse a partir de la adolescencia, en donde ya entra un poquito más de un pensamiento un poco más complejo, una capacidad de raciocinio un poco más avanzada, en donde empieza también, por ejemplo, pues la capacidad verbal, en donde ya yo puedo, tengo la capacidad para resolver problemas un poco más eh, avanzados y complejos, pero que sigo siendo inmaduro, pero que sigo siendo impulsivo, pero que sigo siendo irracional porque sigo teniendo un principio de operación de mi cerebro inferior. Y esto va a pasar, como les digo, a lo largo de nuestros primeros 20, 25 años de vida. Entonces, inclusive, perdón, todavía tenemos adultos que todavía se siguen operando bajo su principio del cerebro inferior, bajo ese cerebro completamente inmaduro, impulsivo. Entonces, a veces tener un poquito de cuidado con las expectativas que les ponemos a nuestros hijos en términos de su propio manejo emocional y la propia manera en la que expresan y se conducen, hablando de sus conductas y comportamientos, porque pues son expectativas irracionales para la etapa, son expectativas a las cuales no vamos a llegar a nada, porque simplemente ellos no tienen la capacidad todavía para poder hacerle frente a esas expectativas o a esas demandas. Entonces, es como la combinación para una perfecta tormenta, porque tenemos a estos papás o esta mamá que tiene muchísimas expectativas sobre la conducta y sobre el comportamiento de sus hijos, y este niño que en muchísimas ocasiones logra mantenerse eh, manejado dentro de sus emociones y dentro de sus estados emocionales, pero que en algún momento la va a perder. Y me decía una mamá, sí, Marimar, pero es que la pierde en el mejor lugar, la pierde cuando vamos a comer al restaurante, la pierde en el mall, la pierde en el mejor lugar, las pierde. Bueno, pero las tiene que perder. Y no podemos esperar que no lo hagan porque las emociones son naturales y son instintivas, no son malas. Muchísimas veces, inclusive a veces hasta de adultos tenemos esta relación medio peleada y conflictiva con las emociones, y ellas en verdad son las que nos han permitido evolucionar a lo largo del tiempo desde que éramos esos hombres de las cavernas, y se han mantenido con nosotros por algo, y es porque son las que nos han ayudado a poder mantenernos a través de todas las adversidades ¿sabes? Cumplen una función y una función importante, no simplemente están, el niño que está enojado no está enojado porque él quiere, o el adulto que se pone bravo, o el adulto que siente miedo, no siente miedo porque le dio la gana, ese día se levantó con que, ah, sí, hoy voy a sentir miedo. No, no es así, el miedo nos dice algo, nos habla de una amenaza, de algo que sentimos como incierto y de algo que no reconocemos, que nos produce una sensación de miedo. Lo mismo pasa con el enojo, lo mismo pasa con la tristeza, con la alegría. Por eso es que les decía hace un rato que yo no las veo como positivas o negativas, sino las veo en todo caso como algunas que son más placenteras y otras que son más displacenteras, pero que todas cumplen un objetivo, que todas cumplen una relación, un propósito, y que están aquí para decirnos algo, y para las cuales deberíamos empezar a tener una relación un poco más cercana, ¿no? Hablar en términos de
de cuáles son mis emociones y a veces hasta de adultos ni siquiera podemos nombrarlas. Hay algo, no sé realmente quién es su autor, pero si lo buscan en internet, si lo buscan en Google, como la rueda de las emociones, una herramienta bellísima para poder empezar a introducir ese vocabulario emocional. Y claro que sí va a tener pues emociones y estados emocionales un poco más sofisticados. No es algo que yo recomendaría para empezar a hablar con los niños. Por ejemplo, yo no empezaría a hablar con los niños acerca de la vergüenza. No estoy diciendo que la vergüenza no sea importante, pero empezaría con emociones un poco más básicas y luego pues incrementaría como la complejidad de la emoción, ¿no? Pero de adultos yo haría el ejercicio de ver más allá del bien o del mal, o sea, muchas veces nos preguntan, ¿y cómo estás? Bien. Bien, y si acaso es que decimos mal, pues mal, ¿y por qué estás mal? No sé, me siento mal, pero no sabes ni por qué te sientes mal. Y el mal engloba tantas cosas, entonces es un poquito eso, ¿no? Empezar a relacionarnos con nuestras emociones y nuestro mundo emocional y tener las expectativas claras de cuál es la etapa en la que está mi hijo, cuáles son sus capacidades y a qué cosas le estoy pidiendo que simplemente son demasiado para él todavía y que pues seguimos en ese camino de crecimiento, de desarrollo y que me toca seguir siendo esa adulta o ese adulto a cargo pues de regular su mundo emocional mientras él todavía no pueda hacerse cargo de él mismo, de sus propias emociones. Entonces, ¿por qué es importante hablar de todo esto? ¿Por qué es importante empezar a hablar de las emociones con los niños, empezar a tener un vocabulario emocional, empezar a desarrollar un poquito de esa inteligencia emocional con ellos? Pues, pues por todas las implicaciones y todos los beneficios que trae a nivel de salud física, de humanidad, a nivel de, sabes, qué rico saber que yo estoy contribuyendo al desarrollo de mi hijo o de mi hija como una persona íntegra y como una persona integral que va a salir allá afuera a respetar sus emociones y las emociones de los demás, a poder empatizar con las emociones también y lo que sienten los otros, a poder ser un agente de cambio, a desestigmatizar todo este tabú que hay alrededor del tema de la salud mental y todo el tema del hablar de tus emociones y que te hace pues un cobarde y que a ver, cosas que nada que ver. Reduce la ansiedad, porque cuando yo tengo la capacidad simplemente de poder nombrarla o cuando yo soy un niño que me estoy sintiendo realmente apoderado por mi enojo, porque es que yo quería con todas mis fuerzas ese chocolate y tú no me lo das porque no me lo merezco o porque no me comí la comida o porque simplemente no es hora de comer chocolate. eh, Qué rico es que otra persona pueda empatizar y ponerle un nombre a lo que yo estoy sintiendo y pueda decir, yo entiendo, Pepito, que tú estás muy fastidiado, te molesta muchísimo, estás muy enojado porque tú querías realmente ese chocolate. De verdad lo entiendo, mi amor, puedo darme cuenta lo enojado que estás, pero tal y tal cosa, lo que sea que queramos decirle. Entonces, ¿qué qué alivio me da y qué sensación como de relief el poder, el darme cuenta de que el otro se está dando cuenta de lo que yo estoy sintiendo, está reconociendo lo que yo estoy sintiendo y le está poniendo un nombre. Ya eso de por sí solito hace un cambio, ya eso de por sí solito es terapéutico. Entonces, promover la inteligencia emocional, todo lo que hemos estado hablando, aprender a autorregularse, reduce las conductas no sanas. ¿Y a qué me refiero con conductas no sanas? Pues el tema, por ejemplo, de la alimentación, el tema, por ejemplo, de los hábitos, no sé, los hábitos que como adultos a veces los mecanismos de ese estrés que encontramos que no son como los más apropiados en el alcohol, el cigarrillo, etcétera, que si bien no lo va a hacer un niño, pero que sí se va construyendo adentro pues toda esta incapacidad de conectar con lo que siento, que sería muy diferente a si yo desde pequeño estoy en constante conexión y estoy en constante
experimentación, no sé cómo decirlo, si el ambiente alrededor mío está constantemente ejemplificándome y poniéndome esta como en bandeja de plata, como decimos, todas estas situaciones o experiencias que me hagan pensar acerca de mis emociones y acerca de cómo me siento y acerca de qué pude hacer y acerca de cómo se sentía el elefante que estuvimos leyendo en el libro de la selva y acerca de la película que estoy viendo del niño que se puso a llorar porque su mamá se había ido. Qué diferente es el crecimiento y qué diferente es esa como semillita que vamos implementando y que vamos cultivando desde pequeños a que yo llegue de adulto y no tenga ningún tipo de semillita, ¿no? Crea los cimientos de una vida con salud mental, claro, porque desde pequeño ya yo estoy acostumbrada a hablar de eso. Ya para mí ponerme en esa situación de vulnerabilidad y poder decir, hoy no me siento bien, hoy esta situación puede más que yo conmigo, hoy ya estoy totalmente saturado, pues qué diferente, ¿no? Y también me pongo a pensar en los líderes, por ejemplo, de empresas que una de sus como requisitos también podría decirse es esta capacidad, ¿sabes? Como de poder estar en conexión con lo que estás sintiendo, pero que sería muy diferente si yo no lo tuve desde pequeño. Eh, Enseñar de emociones ayuda a los niños y ayuda a los padres, porque al principio yo soy ese agente regulador. Yo le modelo cómo regularse, yo le modelo cómo expresar y manejar sus emociones de una manera apropiada, de una manera permitida, y en cada casa va a ser diferente ese tipo de permisión, pero y no solamente le estoy enseñando a él, sino también me estoy enseñando a mí. Estoy aprendiendo de mi hijo, porque ellos tienen muchísimas cosas y algo a mí me encanta, por ejemplo, cuando trabajo, cuando hago talleres o cuando hago, sí, cuando hago talleres con los niños y hablo de este tema de las emociones, me encanta hacerlo. Casualmente ahorita mismo estoy haciendo uno y qué lindo las cosas que salen, o sea, qué lindo, por ejemplo, la semana pasada tuve una niña, estábamos hablando del enojo y ella tenía su cara muy seria en el Zoom y yo le hago como un reflejo de esa emoción o de esa expresión, más bien que yo le estaba viendo en su cara y ella me dice, en verdad no estoy enojada, lo que pasa es que me siento un poco triste porque extraño mucho a mis abuelos. Una niña de 5 años, o sea, me quito el sombrero. Genial, se acabó y la niña fue y le dijo eso a la mamá. Claro, yo se lo validé, le dije que claro, eso trajo todo un tema de conversación a la sesión en ese momento, de los otros niños que también extrañaban a sus abuelos, extrañaban a fulanito. Ellos no dejan de sentir por ser niños, ellos no dejan de tener emociones por ser niños, pero a veces nos da miedo acercarnos y abrir esa conversación con ellos. Sin embargo, tienen muchísimo para enseñarnos y cosas que ni siquiera sabíamos que estaban sintiendo o que eran la raíz de tal o cual conducta. Entonces, eh, empezar a pensar un poquito desde allá, ¿no? Y bueno, claro que es crucial para la salud física y la salud mental ejerce una influencia en la gran mayoría, sino en todas las áreas y ámbitos de la vida del ser humano. Por decir la salud física y un eslogan que hemos estado usando muchísimo los psicólogos a lo largo de los años para hacer un poquito de esta concientización de la importancia de cuidar nuestra salud mental, es que es tan importante como la física. Y así mismo como nosotros vamos al dentista cada 6 meses, así mismo como nosotros vamos a, no sé, el ortopeda cuando nos golpeamos, así mismo nuestra salud mental requiere también de cuidado y requiere también de atención. Y yo al principio de la pandemia hablaba también de ese construir un poquito ese botiquín, porque nos preparan desde muy pequeños, nos preparan para la vida como un botiquín, pero para atacar nuestra salud física.
con curitas, con Tylenol si se sube la temperatura, con la cremita para las heridas o los raspones, pero no nos preparan para las adversidades, pero no nos preparan para eh, no nos preparan para las situaciones pues que no se pueden, que se salen de nuestro control, que no podemos hacer, no nos preparan para una pandemia. Entonces, desde pequeños, ir construyendo ese maletín de herramientas emocionales que a mí, Marimar, me funcionan para poder descargar, para poder sentir que eh, eh, me siento un poco más liviana de esa carga emocional que pesa y pesa muchísimo y a veces nos queremos hacer los de la vista gorda y queremos seguir como superwoman o super dads o super whatever, pero es difícil, es muy difícil no mirar para allá y no darnos cuenta que hay algo más que nos está pasando. Entonces, hacer un poquito de conciencia de todas las implicaciones. Y aquí no les estoy hablando de todas las implicaciones que trae, pero la gran mayoría de las investigaciones que se están haciendo en estos momentos o en los últimos años sobre la salud mental es sobre las consecuencias que trae a nivel de salud física y todas las implicaciones que trae a nivel de enfermedades que se van generando. Por ejemplo, hablemos de diabetes, hablemos de enfermedades cardiovasculares, hablemos de cáncer. O sea, las investigaciones, lo que hemos avanzado en investigaciones gracias a la ciencia nos ha permitido empezar a crear y desestigmatizar un poco ese tabú que existe y que desafortunadamente todavía está muy presente en la cultura latina, por ejemplo, en la cultura centroamericana, pero, eh, pero de la cual tenemos que hacernos cargo, sobre todo criando nosotros a nuestros hijos pequeños desde ya, si queremos ver los cambios en 15 o 20 años y pensar que vamos a vivir en una sociedad con adultos que se van a hacer cargo de su salud mental y que la van a tomar en cuenta igual que como cuidan y le ponen atención a su salud física. Entonces, un poquito ya para ir cerrando, ir como concluyendo y rescatando un poquito de las cosas que les he ido mencionando. Estas siglas que les pongo aquí porque son unas siglas, Renner está traducido en el español un acrónimo en inglés, Ruler, es un método creado por un doctor que ahorita mismo se me escapa el nombre, que es el presidente del Yale Center of Emotional Intelligence, el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Y él lo que habla en su método es estas siglas que en español van más o menos igual en inglés. Está primero el reconocer la emoción, el entenderla, el pararnos en el contexto de dónde viene, qué pasó antes que lo hizo sentir o me hizo sentir de esa manera, en ponerle un nombre, ok, eso pasó y entonces esto fue lo que yo hice, esto fue lo que yo sentí, el poder eh, perdón, me fui, es reconocerla, entenderla, nombrarla, expresarla, es la expresión que le voy a dar entonces a esa emoción que ya nombré y que si podemos mencionar cuál es el paso más importante sería la N, la de nombrarla. Y luego, por último, entonces, cuál va a ser entonces como mi respuesta, o sea, cuál va a ser mi respuesta o de qué manera la voy a, eh, gestionar, ¿no? Entonces, cuando vamos a enseñar o cuando vamos a hablar o plantearnos de las emociones, no nos tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ser los expertos en desarrollo emocional ni pensar que porque yo no soy psicólogo no puedo hablarle a mis hijos de emociones. Al contrario, yo le digo a los papás que no hay nada más poderoso que poder tener esas conversaciones con sus hijos, poder tomarse el tiempo de escuchar lo que tienen que decir
porque en ellos va a estar la respuesta. Y muchas veces mi trabajo con ellos eh, es poder darles esa guía, pero al final del día yo no tengo la respuesta mágica. Al final el único que tiene la respuesta mágica va a ser el niño, pero no vamos a poder llegar a ella si no nos tomamos el tiempo de hablarle y escucharlo. Entonces, un poquito reconocer, entender, nombrar, expresar y poder entonces responder ante esas emociones, ¿no? Y eso es eso es precisamente lo que vamos a hacer cuando vamos a enseñar sobre las emociones. Vamos a empezar iniciando la conversación, vamos a empezar reconociendo que hay algo que está pasando. Mi amor, te sientes muy triste porque tenemos 3 días que queremos ir a jugar al parque y cada vez que queremos ir a jugar al parque empieza a llover. Estoy empezando la conversación, estoy invitando, estoy siendo un modelo a seguir porque yo también estoy muy triste, no sabes las ganas que yo tengo de ir al parque y poder también humanizarnos como padres. Qué rico es ver que mi mamá también siente esto que yo estoy sintiendo, que no sé ni cómo se llama ni por qué lo siento. Qué rico es ver que no soy el único que se siente de esa manera. Mira, mi mamá también está triste. Entonces, de una vez el aprendizaje es, está permitido sentirse triste, está permitido sentirse enojado. Y claro que lo está, porque es perfectamente natural, es instintivo y es, eh, es parte de la esencia humana el sentir la emoción. El tema está pues en cómo la voy a expresar y en cómo pues la voy a manejar, teniendo en cuenta, volviendo al tema de la etapa y las capacidades, que siendo pequeño y siendo un niño de 6 7 8 años, no tengo la capacidad todavía, pero estoy en proceso y todos los ejemplos y todas las guías y todos los momentos en los que tú, como mi mamá o como mi papá o como mi cuidador, puedas servirte de modelo, me van a crear a mí ese caminito hasta que yo pueda llegar a ese desarrollo o a esa regulación interna sin ya necesitarla de afuera. Invitando a pensar en posibilidades y opciones. Aquí, por ejemplo, a mí me encanta usar libros. Yo en mi consultorio tengo un montón de libros y muchísimos hablan sobre esto, ¿no? Entonces, hablan sobre las emociones y hablan sobre las emociones, por ejemplo, en animales. Y a veces, y no a veces, la gran mayoría del tiempo para el niño es más fácil poder poner su emoción afuera y verla reflejada afuera en el elefante que estaba demasiado bravo porque nadie quería jugar con él, a pensar que es que yo estaba demasiado bravo. No sé si me explico. Para el niño hace mucho más sentido y la emoción cala un poco diferente cuando yo puedo proyectarla afuera y yo puedo verla, tomarla de ahí afuera como ese ejemplo de ese elefante y luego apropiármela. Entonces, para mí un básico de tener en casa con niños pequeños son cuentos, son libros de cuentos que nos inviten a hacer estas reflexiones de cómo se sintió tal personaje, de qué hizo fulano de tal en ese momento. ¿Viste cómo le respondió fulano de tal a su amigo cuando le preguntaba sobre tal cosa? Uy, pareciera que estaba realmente enojado. ¿Tú qué crees? ¿Y tú qué hubieras hecho? Ay, yo creo que yo hubiera hecho tal cosa. Empezar a incitar este diálogo de preguntas y de reflexión acerca de los estados emocionales, primero afuera y luego míos y luego adentro, poco a poco me van llevando a que yo pueda construir ese caminito de regulación interna. Incluir recursos, juegos y juguetes, por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer con pacientes un poco más grandecitos, tipo 8 o 9 años, el juego de cartas de uno, lo convierto en un juego de uno emocional. Entonces ellos ya saben que si quieren jugar uno, porque en el consultorio obviamente hay un montón de juguetes, y ellos ya saben que si quieren jugar uno, la regla es que va a ser un uno emocional.
Yo les digo que es la regla, pero claro que habrá alguna vez en las que en verdad no tienen ganas. Entonces yo no presiono, pero ellos mismos ya de una vez tiran la carta azul. Ah, azul es tristeza. Bueno, una situación en la que me haya sentido triste. Y ahí se van desatando y se van hilando y se van abriendo tantos espacios para conversar, que qué lindo poder hacerlo, por ejemplo, en familia, ese juego del uno emocional y que cada uno comparta y cuente de alguna situación que lo haya hecho sentir de tal o X manera, ¿no? Y así con muchísimos juegos. También, por ejemplo, la película esta de Inside Out, la película de Intensamente, que muestra, ejemplifica las emociones de una manera magnífica, increíble. Es una película que me encanta de Pixar, porque pusieron en cada uno de los personajes la esencia de la emoción al 100%, que él realmente le da al niño esa capacidad de poder asociar la emoción. Por ejemplo, hay un libro de cuentos que me encanta también que se llama El monstruo de colores. Yo creo que si lo buscan en internet como El monstruo de colores PDF, hasta lo pudieran descargar gratis. Pensar en las emociones como colores, como formas, tamaños, texturas, es una manera buenísima de iniciar la conversación con los más pequeños. Oye, yo creo que hoy tú te sientes como el monstruo de color azul, ¿verdad? Sí, yo creo. ¿Te acuerdas del monstruo de color azul que se sentía muy triste porque tal y tal cosa? Sí, yo creo que sí me siento así, mamá. Poder ponerlo afuera, poder usar ejemplos de afuera que me ayuden a nombrar, que me ayuden a reconocer, que me ayuden a hilar y a entender qué es lo que me pasa, va construyendo este camino a poder apropiarme y a poder manejar mis emociones. Y por supuesto el reforzamiento, y no en negativo, porque el reforzamiento en negativo no me aporta nada, el castigo, por ejemplo, no me aporta nada en términos de entender qué es lo que me pasa. No me aporta nada en términos de entender por qué hice eso o por qué o qué otras opciones tenía. Sin embargo, los reforzamientos positivos, cuando lo hago bien o cuando sí logro poder hacer, aunque sea el intento de manejar mis emociones o o de expresar mis emociones de una manera un poco más sana, un poco más funcional, llamémosla así. Eh, Qué rico que alguien pueda valorarlo y alguien pueda decirme, y no estoy hablando de dar ni chocolates, ni dar un premio, ni nada por el estilo, un simple me, me di cuenta de que te estabas sintiendo muy enojado porque no pudiste jugar tal cosa, pero lo manejaste súper bien, hiciste tal cosa y pudiste manejar tu enojo. Te felicito, me hace sentir súper feliz, qué bueno, o sea, ese tipo de reforzamiento en positivo que me dice lo que sí y no me dice solamente, no me da solo lo que no, sino también me dice que soy visto, que soy valorado, que mis intentos cuentan, que eso que hice tuvo un efecto en positivo para allá, entonces yo voy a seguir haciéndolo, porque ahí vuelvo y digo, el niño no está buscando constantemente ser castigado, el niño no está buscando constantemente hacerle la vida de cuadritos a los papás y ver de qué otra manera hoy me metes un chancletazo o me castigas o qué otra cosa más me quitas. Los papás me dicen, ya yo no sé ni qué quitarle, Marimar, le quito el PlayStation, le quito no sé qué. No, tal vez es que no necesitas quitarle nada y sí necesitas empezar a decirle las cosas o los intentos que hace en positivo. Entonces, estas son como el camino para empezar a construir. Pero nada de esto va a ser posible si no tengo la base donde les hablé al inicio, yo como adulto con mi salud mental, yo como adulto con con qué tipo de parentalidad quiero ejercer, yo como adulto apropiándome y llevando una vida emocional adaptativa, una vida emocional funcional. Muchas veces pasa que tú escuchas a los papás quejarse por tal o tal cosa de sus hijos y no es lo que hace el niño, sino es lo que resuena en los padres. Entonces, hay muchas cosas también a veces de las crianzas o de
de las propias crianzas o propias experiencias. Acuérdense que nadie llega siendo papá con su libro en blanco. Todos llegamos con una maletita de experiencias de nuestra crianza, como fueron nuestros padres con nosotros. Y a veces toca como en llaguitas, en puntitos que no han sido sanados, que no han sido reparados, que no han sido entendidos, que no se les ha dado la oportunidad de poder salir y expresarse y que ahora los estoy viendo con mi hijo y me da con todo. Entonces, no, a veces no es lo que hace el hijo, lo que hace el niño o la conducta, sino lo que resuena en mí. ¿Y por qué resuena? Es poder parar y darme cuenta de qué es lo que me molesta de que pase 500 horas ahí, qué es lo que me molesta de que cuando yo le hablo no me escuche o no me conteste, qué es lo que realmente ejerce en mí más que lo que hace el niño. Y bueno, algo que hace muchos años me leí este libro que me encantó, ahorita se me escapa el nombre del autor, pero es básicamente como un manual, el libro es un poquito viejo y hay cosas con las que no concuerdo mucho, pero es básicamente como un manual manual de rescate para padres, y yo hice una charla sobre esto que me encanta hablar sobre este tema. Un manual de rescate para padres en el tema de pataletas o berrinches, como le decimos aquí en Panamá. Y al final de este libro yo concluí que habían estos 4 mandamientos. El primero es que el niño no tiene la capacidad de lenguaje todavía para poder sentarse o para poder hablar, dialogar racionalmente, decir, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito, esto es lo que quiero de ti, así es como tú me puedes ayudar. Ojalá, pero estamos way lejos de eso. No hay lenguaje, no hay capacidad de verbalizar. Entonces, cuando les decimos, pero es que cálmate, pero es que háblame, pero es que dime, no puede. No puede porque simplemente no sabe qué le pasa. Entonces necesita de ti para que tú le digas qué es lo que le está pasando. Yo siempre hablo de los papás como las traducciones de las películas. Entonces, los papás son esos traductores que están tratando de digerir y de procesar y de traducir lo que le está pasando a ese niño para devolvérselo y para de esa manera poder en conjunto cargar ese peso de esa emoción que se siente tan intensa. No son planeados, no son intencionales, no es que ellos un buen día se despertaron y dijeron, eh, hoy a las 4 de la tarde, sí, cuando mi mamá esté en la reunión del trabajo, a esa hora voy a hacer la pataleta. No, claro que no, son en el momento, se dan por algún contexto que pasó algo antes, algún objeto deseado que no me diste, alguna frustración, algún vaso que ya venía muy lleno desde temprano y que simplemente se desbordó, eh, algún disparador físico, muchas veces temas de sueño, temas de hambre, cuando se ponen así muy irritables, que tú dices, ya, es que a esta hora le entra la cosa. Bueno, es que a esta hora es ya donde se siente cansado. Claro que le va a entrar la cosa. Entonces tú te anticipas a eso. Tú te adelantas a que en ese momento que se está acercando la hora en que le entra el cortocircuito, entonces tú vas apagando todo, tú vas metiéndolo al baño, tú vas haciendo la rutina, empezando rápido, rápido, porque es que él lo que está es cansado y te previenes una pataleta. Muchas veces también hay situaciones, por ejemplo, a nivel sensorial, estímulos en el ambiente que ocasionan una desregulación o un desbalance. Entonces el niño simplemente no lo puede controlar porque en su sistema hay algo que no se está procesando o no se está modulando de la manera correcta a nivel de lo que reciben sus sentidos y la manera en la que el cuerpo lo procesa. Entonces, eh, ante eso, pues eso sí ya sería poder buscar a un profesional que los ayude y poder buscar un poquito de cuáles son esos triggers a nivel ambiental, sonido, a nivel auditivo, a nivel olfativo, gusto, tacto, a nivel la ropa, a nivel comida, eh, a nivel de todos los sentidos que ocasionan en ellos un desconecte. O sea, me desconecté y tuve una explosión en ese momento, pero porque están ocasionadas por algo, no son intencionadas y no nacen en el vacío.
No hay capacidad de regulación interna. Por más que lo intenten, nuestras expectativas están equivocadas en estos momentos, sobre todo en los primeros años, porque no tengo la capacidad. Vuelvan y sitúense en la imagen del cerebro, en esa casita en reconstrucción, que si acaso apenas tiene las paredes. O sea, ese cerebro todavía no está desarrollado, esa casita todavía no está lista, no tiene agua, no tiene luz, todo eso va en proceso. Y como les he venido diciendo a lo largo de toda la charla, cumple un propósito, es un mensaje, me está diciendo que algo está pasando y que yo tengo que parar y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que él está necesitando, qué es lo que él está tratando de decirme, pero que no puede y por eso se comporta de esa manera. Y bueno, por último, ¿qué necesitan de nosotros en esos momentos difíciles? Que seamos su regulador externo, justo lo que estábamos hablando ahorita, que validemos sus emociones, que no las demos por sentadas y que no digamos, no es que ellos no sienten, no es que ellos no, eso no importa, no es que él es un niño malo porque sí, no. Hay algo que él está sintiendo y hay algo que está ocasionando en él que él se conduzca de una manera inapropiada, pero es por la intensidad de unas emociones que están naciendo a raíz de algo, no en el vacío. Que les ayudemos a encontrar la calma. Aquí estoy, mi amor. Yo sé que estás muy enojado, pero aquí estoy contigo para ayudarte a que juntos podamos encontrar la manera para calmarte. Hay en internet, aquí yo sí los invito a que se vuelvan recursivos. Esto no es algo que se inventó ayer. Hay muchísimos. Hola. Hola. Perdón, es que escucho algo, Regina. Hay muchísimos sitios, hay muchísimas páginas en Instagram, hay muchísimas cuentas de profesionales compartiendo, por ejemplo, materiales que pudieran poner en una zona de calma. A mí, por ejemplo, eso era algo que me encantaba hacer en los colegios, en los preescolares, con las maestras, idear una esquina que sea como tu calm zone, en donde tengo almohadas, tengo muñequitos, tengo cosas que hagan que el niño vuelva a su estado de calma, un poco más regulado, pero eso es algo que construyo en los momentos de calma, no en los momentos de picos de situaciones difíciles, no en los momentos de pataletas ni en los momentos de meltdowns, pero los ofrezco en esos momentos. Entonces es algo que construyo con ellos. Mira, a mí me gustaría, y lo pueden buscar en internet, hay que si botellitas que hacen con escarcha y les ponen también un poquito de aceite, cosas que estimulen, por ejemplo, visualmente o auditivamente también. Hay niños que, por ejemplo, se benefician muchísimo de que en esos momentos en los que están tratando de calmarse les pongan, por ejemplo, sonidos de olas del mar o que, por ejemplo, en ese momento digamos que se prendió una velita con un olor a lavanda, este, es ensayo y error. Aquí yo podría pasarme toda la noche dándole ejemplos, pero al final va a depender de lo que cada uno de sus hijos necesite y a lo que cada uno de ustedes lleguen, en acuerdo con ellos, ¿no? De qué cosas vamos a poner ahí. Cada padre conoce a su hijo mejor que nadie y sabe qué es lo que su hijo pues va a necesitar o va a poder hacer uso de en ese momento y que va a ser provechoso para él. Que les demos un momento, creo que necesitas un tiempo, si necesitan pues irse a este lugar, preferiblemente sería ideal. A veces me preguntan que si el cuarto es un buen lugar. Definitivamente que va a depender de cada contexto y cada situación y cada familia. Si no hay otro lugar en la casa en donde se pueda hacer esta zona de calma, pues porque sea en el cuarto, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay otro lugar en la casa, una sala de juego o un lugar en la sala, en la terraza, un lugar en el que esté a salvo, no un lugar obviamente en el que va a correr peligro, pero en el que le puedo hacer como esta esquinita para que él se calme en esos momentos y los niños aprenden, o sea, y se enganchan tanto con sus herramientas que solitos van, necesito un momento y se van para allá. Entonces, es darles ese momento, es no pedirles en ese momento, no entrar en razonamientos y vamos a conversar y qué pudiste hacer y qué hiciste.
no va a pasar, el cerebro está completamente secuestrado, ahí no hay nada que vaya a entrar, tenemos que esperar que baje y luego en un par de horas podemos traer la conversación e ir viendo cómo se va desenvolviendo, qué dice el niño, qué trae, qué otras cosas pudiste hacer, qué podemos hacer para la próxima, cómo te puedo ayudar yo para la próxima, etcétera. Y sobre todo, súper importante que les digamos lo que sí pueden hacer y no solamente enfocarnos en lo que no. A veces los papás solamente, por ejemplo, yo les pido que hagan como 5 reglas básicas o 5 cosas, objetivos básicos en los que vamos a trabajar los próximos 3 meses. Y me hacen la lista en no puede saltar en la cama, no puede no sé qué, no, no sé qué, no, no sé qué. Y yo, pero ok, voltealo, dime lo que sí puede hacer y tiene un impacto en positivo el solamente centrarme en lo que sí puedes y dejar de centrarme en lo que no. Y no es que no diga lo que no, claro que sí, el niño tiene que estar claro en que si esto era no y lo hago, pues hay una consecuencia. Pero ¿qué pasa si sí hago esto? Pues tiene también una consecuencia, pero en positivo, tiene un reforzamiento, tiene una validación de tu intento y de lo que hiciste, ¿no? Entonces, bueno, creo que pudiera seguir hablándoles y extendiéndome muchísimo sobre el tema. La verdad es que es para abarcar muchísimas horas, pero espero que pues haya sido de su agrado y de su utilidad también toda esta información que les he dado para poder explicar o empezar a sembrar esa semillita del mundo emocional y de esta relación que desde pequeños podemos empezar a tener con nuestra salud mental y con nuestro mundo emocional y que va a venir siempre pues de lo que nosotros como adultos podamos brindarles y de lo que nosotros como adultos también podamos modelarles. Así que creo, Jessica, que eso es todo. Aquí les dejo entonces mi correo, les dejo mi cuenta en Instagram a la orden para cualquier consulta, duda, me pueden escribir ahí. Eh, Muy bien, muchas gracias. Hoy sí hemos aprendido. Muchas gracias, licenciada Carrizo. En realidad, al final el cuerpo siempre lleva la cuenta, como usted dijo, ¿verdad? Esto es Totalmente. importantísimo. Gracias por todas estas ideas también que nos brindó. Vimos las pautas de ayudar a que los niños sean más comunicativos, canalizar obviamente lo que sienten, ¿verdad? Ayudarlos y también cuidar nuestras palabras, cómo los tratamos, eso es muy importante. Y ayudar a liberar y a expresar lo que sienten, ¿verdad? No te escucho. Hola. Te dejé de escuchar, Jessica. Ahí me Ahora sí. escuchan. Sí, ahora Ah, sí. muy bien. Entonces me había quedado que lo que habíamos dicho, que al final el cuerpo siempre lleva la cuenta, ¿verdad? Exactamente. Y Eh, lo que no trabajamos, lo que no procesamos, a lo que no le abrimos la puertita para poder digerir, entender y metabolizar, pues se va quedando ahí. repercute a Y nivel físico y nosotros exacto, como adultos, eso estuvo muy importante, estas ideas. De verdad que gracias a esas ideas que nos dio, porque nosotros como adultos tenemos que ayudarles a ellos a ser más comunicativos, a canalizar lo que sienten, a también cuidar mucho, sobre todo nuestras palabras y enseñarles a liberar también esos sus temores y platicarlo, ¿verdad? Nos queda claro que en los niños todo se va quedando en el cuerpo, como nos dijo licenciada Carrizo, y que necesitan de otras personas para regular esos estados emocionales, el apoyo y validar sus emociones. Parte de esto son una de las, por el corto tiempo, vamos a hacer una de las preguntas que también nos vino, que creo como que todos hemos tenido que lidiar en esto, sobre todo ahorita que estamos en tiempos de pandemia, ¿verdad? Una de las preguntas que nos hace la audiencia es, ¿cómo manejar los berrinches? Que sí, así le llamamos también aquí en Guatemala y en varios países de qué Centroamérica. bueno. Dicen, ¿cómo podemos manejar los berrinches mientras yo estoy en reuniones en casa o a través en línea, ¿verdad? Esa es una de Claro, las preguntas que nos hacen. Ujú. Y mira, yo, sí, yo lo que diría ahí es que, por ejemplo, como les dije a lo largo de la charla,
estos berrinches o estas pataletas no van a crecer en el vacío. Van a tener una razón, van a tener un objetivo y un propósito. Trata en la medida de lo posible de poder estructurar un poco su día para que justo en los momentos, digamos, en los que tú tienes reuniones, tienes alguna presentación, un momento en el que no puedes realmente estar como muy pendiente o ni dedicarle ni 5 minutitos, porque yo sé que ahorita pues ha sido muy difícil poder hacer esa división de solo estoy trabajando y no tengo nada que ver contigo porque somos papás y somos mamás, pero también somos, o sea, somos trabajadores, pero también somos humanos. Y si yo estoy viendo pues que mi hijo está llorando, pues más, por más que esté conectada, y esto espero que no haya ningún jefe viéndolo y que no meta en problemas a nadie, necesito atender también qué le está pasando a mi hijo, ¿no? Entonces, en esos momentos, por ejemplo, yo idearía como un plan de acción para esos días en los que yo sé que voy a estar, o esos momentos en los que yo sé que yo voy a estar como con reuniones, le organizaría como algún tipo de actividad, ya sea alguna actividad manual o en ese momento, pues al niño le encanta jugar con los Legos, bueno, en ese momento vas a armar unos Legos y ese va a ser, ¿sabes? Y se lo anticipo desde la mañana, ahora en la tarde, mamá te va a dar un espacio para que tú puedas armar tus Legos, hacerlo un poquito como estructurado y anticiparnos un poquito a esas situaciones. Van a haber muchas veces en las que también ellos nos van a llorar o esas pataletas o esos berrinches van a simplemente nacer porque quieren estar con nosotros y porque para ellos entender que mamá y papá están en la casa pero están trabajando y no pueden jugar conmigo es muy difícil. O sea, ¿cómo así que tú estás en la casa pero no puedes estar conmigo si estás en la casa? Es como, para ellos no, o sea, no tiene sentido. Entonces, por eso es que poder estructurar un poquito esos momentos en los que tú sabes que realmente vas a estar muy ocupada o que realmente vas a estar, que no le puedes pero ni echar ni 2 minutos el ojo porque tienes algo muy importante en el trabajo, si puedes también tener a alguien, si tienes el apoyo en casa de alguien, oye, mira, siempre organizado, siempre estructurado, siempre hablado desde antes. Oye, mira, el martes a las 3 yo tengo la presentación con mi jefe. De eso depende todo mi trabajo. Por favor, tú podrías hacer un momento de películas en ese momento. O sea, podrías ponerle tal película que a él le encanta. Y a ver, en esto de la tecnología, tú tampoco sabes. Yo soy psicóloga y conozco también del impacto y la influencia de la tecnología, pero también hay que usarla al favor de nosotros. O sea, hay que usarla como una herramienta, como lo que es, y si pues necesito, a ver, no voy a decir que todo el día, todos los días, pero si hay momentos puntuales en la que la necesito para poder evitarme esas situaciones. He tenido papás que me dicen, Marimar, es que yo a veces estoy presentando en el trabajo y está él llorando, tumbando la puerta afuera, y yo aquí como si nada. Claro que no estás como si nada, o sea, tú estás allá y estás acá, pero si tú puedes anticiparte a ese momento, crear un momento de que le dé al niño un entretenimiento, pues sería magnífico, ¿no? Pedir ayuda también en ese momento, organizarte. Yo creo que lo más importante teniendo a los niños en la casa es la estructura y la organización que podamos tener, pero también que podamos romper. Por ejemplo, el sábado o el fin de semana que no estoy trabajando, estoy completamente para él, ¿sabes? Y tengo mis momentos en los que no, y tengo mis momentos en los que me encierro al baño a llorar o a descargar o a refunfuñar o a llorar abajo de la ducha de que cuando se acaba esto, pero luego salgo y me siento en el piso con él y armamos la torre más larga de Legos y jugamos a los carritos más rápidos y simplemente estoy para él, estoy disponible emocionalmente, pero también le estoy dando límites y le estoy dando estructura y le estoy dando rutinas que me permitan y sean beneficiosas para mí también y poder cumplir con mi trabajo. Interesante, qué interesante acoplarnos y hay una frase que dice, sé el adulto que quería ser cuando eras niño, ¿verdad? Ahorita que fue el día de... Totalmente. Sí, muy, muy interesante, pues qué bueno. Y hay otra que también es muy linda, me encanta porque dice, como si la estuviera diciendo el niño, dice, quiéreme en los momentos en los que menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Más lo Y necesito. es totalmente así. Él no está haciendo ese berrinche porque le dio la gana hacerlo en ese momento, o porque
me dicen, Marimar, es que él huele cuando yo estoy estresada y él entonces decide hacerlo. No, no funciona así. Él puede estar respondiendo con una pataleta al estrés que tal vez está viendo en ti, pero no fue que él huele y él decide poner la cerecita de tu pastel en ese estrés. Exacto. Uno mismo es como el permisivo, ¿verdad? Y yo creo que nos ha dado unos buenos tips de verdad para implementar siempre todo con ese amor y esa sabiduría, ¿verdad? Y cuidar mucho sobre todo las palabras que decimos, ¿verdad? Porque es Totalmente. una bendición tener hijos y los que estamos con ellos de verdad debemos de cuidarlos y darles mucho amor y también pedir mucha sabiduría a Dios para este manejo, ¿verdad? Y van a ser niños por un tiempo, no van a ser berrinches para toda la vida, ¿sabes? Muy bien. Muy bien. Pues, licenciada Carrizo, de verdad agradecemos mucho. Tenemos muchas más preguntas, de verdad, pero se las Ay, vamos a hacer Karina. llegar y le prometemos a nuestra audiencia que le vamos a hacer llegar estas preguntas a licenciada Carrizo y las vamos a estar contestando también en nuestra página para que ellos puedan darle seguimiento y continuidad a esto, ¿verdad? Exacto, con Entonces, muchísimo gusto. Si no, también me pueden escribir a mi correo, aquí buscarme en está en el Instagram. correo y el contacto también que tienen con la licenciada Carrizo. Aquí está en el Teaching with Love de panamá@gmail.com. Lo pueden ver y también para darle para seguirla en Instagram. Pues le agradecemos mucho. En realidad fue muy productivo, de mucho aprendizaje para nosotros y los esperamos en nuestra próxima reunión de Facebook Live también y a todo el equipo también de Backstage que está aquí con nosotros. Gracias, licenciada Carrizo, y nos seguimos viendo para la próxima ocasión, ¿verdad? Un Muchísimas gracias gusto. a ustedes, Regina, Javier, a todos los que han estado en backstage también, Jessica, a todos por la invitación y nada, que sea siempre de su provecho. Muchas gracias. Muy feliz noche y los invitamos a otra actividad también de Grupo Menarini. Pues bendiciones y muy feliz noche para todos. Hasta luego, bye. Gracias, licenciada Carrizo. Bien.